Hay peleadores que se hacen fuertes en el gimnasio, otros en la jaula, y luego está Alex Pereira, que fue fuerte mucho antes de aprender artes marciales mixtas, antes de los focos, del cinturón, antes incluso del kickboxing al alto nivel. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a cargar peso, a torcer metal, a trabajar horas bajo fatiga real, no bajo rutinas planificadas, sino bajo la lógica cruda del trabajo físico. Repetir, resistir y aguantar. Alex Pereira desde su infancia trabajó en una llantera, y eso no forma precisamente atletas, pero sí deja algo que el gimnasio no siempre puede construir desde cero: estructura. Por eso la pegada de Pereira no se siente rápida, se siente pesada, como si cada golpe viniera con una inercia que no tiene fin. El error común es pensar que su knockout es solamente talento natural, una especie de don inexplicable, pero la realidad es menos mística y se puede explicar. Su fuerza no nació del deporte, nació de cómo se formó su cuerpo desde pequeño, y el deporte solo llegó después a ordenar lo que ya estaba ahí. Tampoco estamos hablando de una historia de superación perfecta. Durante años, Pereira no fue un ejemplo de disciplina. Hubo alcohol, desorden y falta de rumbo en su vida. Pero también hubo algo que muchos atletas de alto rendimiento no desarrollan nunca: una tolerancia al caos, un umbral alto para malestar físico y mental. Cuando más tarde entró al entrenamiento estructurado, su cuerpo y su cabeza no colapsaron, respondieron. Eso explica por qué cuando llegó al alto nivel no necesitó transformarse por completo, solamente tuvo que afinar, pulir y aprender a canalizar una fuerza que ya existía. No se trata de récords ni de movimientos virales, se trata de entender cómo se construye un cuerpo peligroso, incluso cuando el camino no empieza en un tatami o en un gimnasio. De cómo el trabajo físico real, la repetición brutal y una disciplina que llega tarde pueden converger en algo devastador cuando finalmente se les da método y orden. Porque Alex Pereira no es el producto perfecto de la ciencia deportiva moderna, es algo más incómodo que eso. Es la prueba de que a veces la fuerza llega antes que los entrenamientos, y cuando el orden finalmente aparece, el resultado puede ser impresionante. Antes de empezar a hablar de la carrera de Pereira dentro de la UFC y de cómo entrena como peleador, es importante irnos al pasado y entender cómo se formó su fuerza desde pequeño, porque es interesante y tenemos varios casos en la historia del deporte similares, pero este es muy especial. Antes de aprender cualquier tipo de técnica de golpeo, el cuerpo de Pereira ya estaba acostumbrándose a trabajar con cargas y a resistir jornadas largas de trabajo. Cargar llantas, hacer palancas, torsiones incómodas y cargas irregulares son trabajos físicos repetidos durante horas, sin descansos pensados para rendir mejor, sin fases de recuperación optimizada, solamente fatiga acumulada. Una llantera no construye atletas, pero sí endurece el cuerpo. Ahí no se entrena el músculo para verse bien, evidentemente, se entrena el cuerpo indirectamente para resistir. El agarre se vuelve fuerte porque no hay opción. El core se activa porque si no lo hace, el cuerpo colapsa. Los hombros aprenden a cargar, las muñecas a sostener, la espalda a transferir fuerza en posiciones poco favorables. Desde la fisiología, este tipo de trabajo genera adaptaciones muy distintas a la del gimnasio tradicional. No es hipertrofia estética, sino densidad ósea, rigidez tendinosa y una mejora notable en la capacidad de producir fuerza bajo fatiga, lo que en la ciencia del deporte se conoce como capacidad de trabajo, la habilidad de sostener esfuerzo mecánico durante largos periodos de tiempo sin perder funcionalidad. El cuerpo se adapta a lo que se le exige, y durante años a Pereira simplemente se le exigió aguantar este tipo de cosas. Ese tipo de estímulo constante crea algo difícil de replicar después en un entorno controlado. Un sistema musculoesquelético acostumbrado a cargas asimétricas y a movimientos poco ortodoxos. Paradójicamente, esa ineficiencia inicial es lo que vuelve peligrosa la fuerza cuando más tarde se ordena con técnica. El cuerpo ya sabe resistir, solo necesita aprender a direccionar. Aquí aparece un punto clave. Pereira no llegó al deporte para hacerse fuerte, llegó fuerte y aprendió a usarlo. Por eso su pegada no parece explosiva en el sentido clásico, no hay rebote exagerado, no hay movimientos amplios, sus golpes se sienten densos, compactos, como si el peso del cuerpo viajara completo hacia el objetivo. Esa sensación no nace del gimnasio moderno, sino de años de generar fuerza desde el suelo, con el cuerpo mal posicionado, cansado, pero obligado a responder. La ciencia lo explica con claridad. El trabajo manual pesado mejora la sincronización neuromuscular en tareas de fuerza submáxima repetida. Traducido al combate, esto significa una mejor transferencia de energía a través de la cadena cinética
incluso cuando el cuerpo no está fresco. El golpe que se carga desde los pies, las articulaciones de la rodilla, la cadera y llega con el giro del torso hasta el puño, con un cuerpo diseñado para transferir fuerza en esa cadena. Potencia totalmente utilizable. Cuando más tarde entra el kickboxing y después a las MMA, ese cuerpo no necesita ser reconstruido, solo necesita ser afinado. La técnica no crea la fuerza, la canaliza, y ahí es donde la diferencia empieza a hacerse visible. Muchos atletas buscan fuerza entrenando, Pereira entrenó después de haberla obtenido indirectamente por su trabajo, y ese orden importa más de lo que parece. Durante años, la vida de Pereira no estuvo acostumbrada a los horarios de un atleta y de una persona que vive del entrenamiento. No se seguía ninguna lógica deportiva, no había horarios estrictos, dietas o planificaciones que priorizaran los descansos. No había un plan claro de rendimiento de cara al futuro como peleador. Hubo alcohol, desorden y decisiones impulsivas durante mucho tiempo. No el tipo de pasado que suele encajar en la historia de un peleador que consigue los logros que ha obtenido Alex Pereira en el deporte. Y sin embargo, ese periodo dejó algo que rara vez se menciona cuando se habla del alto rendimiento o de historias de superación como esta: una tolerancia elevada al caos. El cuerpo y la mente no distinguen entre estrés bueno y estrés malo, solo registran exposición. Durante esa etapa, Pereira se acostumbró a funcionar sin estructura, bajo fatiga constante, con hábitos irregulares y poca estabilidad. No es algo deseable, pero sí algo que moldea, porque cuando el sistema nervioso se adapta a la incomodidad prolongada, eleva su umbral de colapso. En términos simples, cosas que a otros lo rompen, a él ya no le resultaban nuevas. Esto ayuda a entender por qué cuando finalmente entra a un entorno disciplinado, no se quiebra ni le parece algo tan estricto. Al contrario, responde con una intensidad poco común. Para alguien que ya vivió el extremo opuesto, el desorden total, la estructura no se siente como una cárcel, sino como un alivio. El método no lo limita, lo ordena. Desde la psicología del rendimiento esto tiene sentido. La exposición prolongada a escenarios caóticos puede aumentar la tolerancia al estrés si no hay un colapso previo. No genera enfoque por sí sola, pero sí prepara el terreno para que cuando aparece la disciplina, el impacto sea mayor. El contraste acelera la adaptación. Por eso Pereira no necesita rituales elaborados ni discursos motivacionales. Su enfoque es seco, directo, el típico ciclo de entrenar, comer, descansar, repetir. No hay urgencia por demostrar nada fuera de la jaula. El ruido ya lo conoció antes y no le aportó nada a su vida. Este pasado también explica algo que se nota mucho en sus peleas. No entra en pánico bajo presión, incluso en intercambios cerrados. Su lenguaje corporal permanece estable, también cuando va perdiendo peleas. No acelera sin motivo, no se descompensa cuando recibe un golpe. Esa calma no nace de la meditación ni del coaching mental, nace de haber vivido etapas donde el control simplemente no existía. Te pones a analizar las peleas de Pereira, muchas las ha ido perdiendo antes de encontrar el golpe que le dé la victoria. El ejemplo más claro, las peleas con Adesanya. A pesar de que la mayoría las ganó él, casi todas las iba perdiendo claramente en el striking. Adesanya casi siempre fue mejor técnicamente que él, pero antes de que la pelea acabara, encontrara ese golpe. Y para hacer eso, cuando vas perdiendo, hay que mantenerte firme mentalmente en que todavía tienes la capacidad de darle la vuelta a la pelea. La frialdad de Pereira, pocos la tienen en este deporte. La diferencia entre muchos atletas y alguien como Pereira no es el talento, es el orden de los factores. Otros primero conocen la estructura y después el caos de la competencia. Él conoció el caos primero y cuando llegó el método que lo hizo triunfar, su sistema no se resistió, simplemente lo absorbió y se adaptó de forma perfecta. Algo que distingue a Alex Pereira es su poder de pegada y su técnica en ese gancho de izquierda que parece inofensivo. Es impresionante cómo se ve casi en cámara lenta cuando conecta a los rivales con su mano izquierda. La pegada de Pereira no es espectacular por volumen ni por velocidad aparente. Es peligrosa porque parece un golpe inofensivo. No hay movimientos exagerados. Su golpe nace desde el suelo, atraviesa el cuerpo y termina donde debe terminar. Eso no es intuición, es biomecánica aplicada incluso antes de que él supiera que lo era. El principio es simple, ningún golpe potente empieza en el brazo, empieza en los pies. La fuerza se genera cuando el cuerpo empuja el suelo y recibe una reacción igual y opuesta. Esa fuerza de reacción asciende por las piernas, rota en la cadera y se estabiliza en el core y se libera finalmente en el hombro y el puño, la cadena cinética. Cuando eso está bien sincronizado, el golpe no necesita una velocidad exagerada para ser devastador. En el caso de Pereira, esa cadena tiene una característica particular, la rigidez estructural de su cuerpo. Años de trabajo físico pesado
aumentaron su rigidez, la capacidad de los tendones para almacenar y liberar energía elástica, especialmente en tobillos, rodillas y cadera. Eso permite que la rotación sea corta pero violenta, no hay rebote inútil, hay transferencia directa. Ese gancho izquierdo es el mejor ejemplo, no lo carga, no gira de más, la rotación es mínima pero precisa, el pie se ancla, la cadera gira lo justo, el tronco acompaña sin colapsar y el brazo actúa como último eslabón, no como motor principal. Por eso el golpe parece seco, pesado, casi inevitable, no empuja pero corta. Desde la física, esto se explica con torque y velocidad angular. No necesita una rotación grande si el momento de la fuerza se genera en el instante correcto. Menos recorrido, más eficiencia. Menos aviso, más daño. Por ahí dicen que el golpe que no ves es el que te noquea. Y eso exactamente es lo que hace peligroso su striking. El golpe no se debe venir porque no necesite prepararse. Aquí entra otro factor clave, la fuerza bajo fatiga. Muchos peleadores pueden golpear fuerte cuando están frescos. Pocos mantienen la misma transferencia cuando el cuerpo ya está cansado. Pereira lo logra hacer hasta en un quinto round en una pelea que va perdiendo, porque su sistema neuromuscular se acostumbró desde antes del deporte a producir fuerza sin condiciones ideales. La técnica no crea esa capacidad. El kickboxing pulió los gestos, las MMA lo obligaron a ser selectivo, pero la base ya estaba ahí, un cuerpo que sabe generar fuerza sin perder su estructura, un core que no se debilita en el impacto y un tren inferior que sostiene la rotación sin fugas. Por eso sus knockouts no parecen accidentes, parecen consecuencias. El golpe llega cuando el cuerpo del rival está mínimamente fuera de posición, cuando el peso no está bien plantado y cuando la guardia no es capaz de absorber el golpe porque la fuerza lo atraviesa. No es solamente potencia, es un buen timing y la biomecánica que ya explicamos. Y aquí es donde el pasado vuelve a importar. Un cuerpo formado únicamente en un gimnasio suele depender de patrones limpios, repetibles y controlados. Cuando algo se sale de ese guión, la fuerza se diluye. El cuerpo de Pereira, en cambio, aprendió a producir fuerza en contextos desordenados. La técnica llegó después de refinar algo que ya funcionaba en condiciones peores, y la ciencia no lo contradice. Al contrario, la biomecánica explica por qué su pegada no se basa en volumen ni velocidad visible, sino en eficiencia estructural. La historia explica de dónde salió esa estructura, y cuando ambas cosas se encuentran, el pasado físico y el entrenamiento técnico, el resultado es un golpe que no necesita repetirse muchas veces. Con una sola vez suele bastar. No se puede hablar de Pereira sin mencionar su carrera en el kickboxing. El tipo tiene una larga carrera en el alto nivel de esta disciplina. Cuando llega al alto nivel del kickboxing, su cuerpo ya tiene algo que no se puede enseñar fácilmente: fuerza utilizable. El entrenamiento entonces no se enfoca en crear potencia desde cero, sino en no estropearla, en aprender cuándo usarla y cuándo no. Al sumarle kickboxing, Pereira desarrolla una relación precisa con el espacio. No es un peleador de volumen ni de desgaste progresivo. Su preparación prioriza la colocación, el equilibrio y el control del ritmo. A pesar de que se desplaza bien por el ring o el octágono, no tira demasiados golpes. Entrena para golpear poco, pero con intención. Cada sesión de fuerza tiene la misma idea: mejor un golpe bien plantado que 10 lanzados sin base. Su trabajo técnico gira alrededor de 3 pilares: postura estable, desplazamiento corto y la selección de los golpes. No da pasos muy largos, no se abre de más, mantiene siempre una base sólida que le permita transferir su fuerza sin moverse mucho. Esto reduce el tiempo entre la lectura y la ejecución. Cuando ve el hueco, el cuerpo siempre está listo. Al dar el salto a las MMA, ese enfoque se vuelve todavía más importante. Aquí, tirar golpes sin control no solamente es ineficiente, es peligroso, sobre todo por las entradas del derribo. El clinch y la jaula obligan a Pereira a administrar su fuerza, no a desperdiciarla. Su entrenamiento se adaptó a eso. Gran parte de su preparación actual se centra en golpear desde posiciones no ideales, contra la reja, saliendo de intercambios cortos, después de defender un derribo o tras romper un clinch. El objetivo no es mantener la forma perfecta, sino conservar la estructura incluso cuando el contexto cambia, que el golpe siga siendo pesado aunque el cuerpo no esté completamente cómodo. Otros aspectos claves es cómo cuida su arma principal. Pereira no es un peleador que se exceda en sparring duros. A pesar de que lo vemos haciendo sparring de repente fuertes, sus campamentos son cuidados. Se prioriza la repetición técnica, el trabajo de precisión y los escenarios controlados, sobre todo después de llegar a UFC.
En las MMA, Pereira no busca dominar todos los aspectos del combate de la misma manera. Su entrenamiento está diseñado para reducir escenarios peligrosos. Aprende lo necesario para defender, para mantenerse en pie y para volver al centro. Cada ajuste técnico tiene una función clara: proteger la base que lo hace peligroso. No intentó convertirse en algo que no es, en un luchador, porque fue consciente de que llegó tarde al deporte. No se trata de agregar capas sin sentido, sino de ordenar lo que ya funciona, tratando de evitar lo peligroso. El entrenamiento actual de Pereira no intenta transformarlo en otro tipo de peleador, intenta que siga siendo él, pero en un entorno más complejo, con menos espacio, más variables y más riesgos. Y aún así, conservar lo esencial: un cuerpo que sabe generar daño con muy poco. Ese control del ritmo, del espacio y de su fuerza es lo que le permite competir al más alto nivel sin traicionar su naturaleza y su estilo. Otro punto interesante sobre Alex Pereira es su mentalidad, porque hablar de su técnica y de su fuerza es impresionante, pero sin una mentalidad preparada para vivir su historia, probablemente no hubiera llegado hasta donde llegó. No se construyó con discursos ni con frases motivacionales, se construyó por exposición a años de trabajo físico, a etapas de desorden en su vida, a golpes recibidos dentro y fuera del deporte. Por eso su comportamiento en pelea no parece aprendido, parece que lo ha asimilado toda su vida, se siente tan tranquilo como fuera de la jaula. A pesar de que pueda tener miedo o no, la capacidad que tiene para mantenerse en calma es increíble. Pereira no es expresivo, no provoca, no necesita afirmarse hablando. Su lenguaje corporal es el de alguien que no entra a comprobar nada, sino a ejecutar lo que entrenó. Esa calma no representa aburrimiento en estilo, porque es de los peleadores más emocionantes que hay, pero también es un peleador que sabe que no debe gastar energía en lo que no controla. Desde la psicología del rendimiento, esto se traduce a una ventaja clara: no reaccionar emocionalmente en las peleas. Cuando recibe un golpe no acelera, cuando falla no se descompone, cuando el rival presiona no entra en pánico. Su sistema nervioso no interpreta esas situaciones como amenazas nuevas, ya las conoció antes en contextos menos controlados. Y aquí vuelve a aparecer su pasado. Alguien que pasó por etapas de caos prolongado desarrolla, si es que no colapsa antes, una tolerancia alta a la incertidumbre. No es una virtud en sí misma, pero se vuelve una herramienta poderosa cuando se combina con los métodos. La disciplina no resulta ajena, sino necesaria. Esto explica por qué, incluso en escenarios adversos, Pereira mantiene el mismo ritmo interno y parece que su expresión no cambia nunca. Traducido a la pelea, no hay cambios bruscos en su respiración, no hay gestos de frustración. Su enfoque está puesto en esperar el error y no forzarlo. Eso encaja perfectamente con su estilo. Un golpe puede cerrar todo. No necesitas ganar cada segundo, solamente el correcto. Pereira nunca ha peleado con urgencia. Muchos atletas, incluso de élite, sienten necesidad de justificar su lugar. Golpean de más, se exponen, buscan demostrar y buscan el highlight. Pereira no. Su mente funciona desde la aceptación de su identidad, sabiendo que es peligroso en cualquier momento de la pelea, se note o no antes. Ese autocontrol mental protege su cuerpo: menos intercambios innecesarios, menos desgaste, menos errores. Su carrera no se ha construido sobre guerras interminables, sino sobre momentos precisos. Y eso no es suerte, es una selección consciente. También es cierto que en otras peleas le ha costado. Por ejemplo, en la primera pelea contra Magomed Ankalaev, por esperar tanto, la terminó perdiendo por decisión. A pesar de esto, tuvo su revancha y ganó. El método de Pereira funciona, eso ya no está en discusión. Pero también, ¿hasta cuándo puede funcionar? Es un tipo que llegó tarde a la UFC y aún así conquistó todo y planea seguir peleando. Su modelo no se apoya en tener alto volumen de golpe, no en tener un cardio infinito, ni intercambios prolongados. Se apoya en la eficiencia, estructura y en daño selectivo. Eso tiene ventajas claras: menos castigo acumulado, menos desgaste innecesario y más control del ritmo. Sumándole que está en divisiones altas actualmente, no tiene que cortar mucho peso, su carrera podría durar algunos años más, pero también tiene límites. El primero es el tiempo. Esa fuerza estructural, la que viene del hueso, del tendón y de la coordinación, envejece mejor con la explosividad pura, pero aún así cambia. La velocidad de reacción baja, los márgenes se reducen, el golpe sigue siendo pesado, pero las ventanas para colocarlo se vuelven más pequeñas, y ahí el método exige ajustes. El segundo límite es la dependencia del impacto. Pereira no necesita ganar cada segundo de intercambio, pero sí necesita que el rival le respete la pegada. Cuando ese respeto existe, el control va apareciendo poco a poco. Cuando no, la pelea se vuelve más compleja. Por eso su entrenamiento futuro no pasa por golpear más fuerte, sino por crear más amenazas secundarias, fintas más elaboradas, salidas más limpias, clinch funcional para resetear sin castigo.
No puede depender de aguantar golpes porque el tiempo pasa para todos y la quijada se va desgastando seas quien seas. El tercer límite es el entorno. A medida que la carrera avanza, los rivales llegan mejor preparados para un escenario específico, evitan el intercambio limpio, eso obliga a que el método evolucione sin traicionar su esencia, no convertirse en otro tipo de peleador, sino ampliar ligeramente el abanico para que la pegada siga teniendo espacio. Aquí es donde su historia vuelve a importar. Pereira no viene de una base rígida, su cuerpo ya aprendió a adaptarse tarde, a ordenar el caos, a integrar disciplinas cuando antes no existían. Eso juega a su favor. Dicen que perro viejo no aprende trucos nuevos, pero Pereira ha roto ese mito. No necesita reinventarse desde cero, simplemente ajustar y adaptarse. Y lo ha hecho muy bien. El presente lo muestra todavía competitivo, peligroso y relevante. El futuro dependerá de que también logre proteger lo que lo hizo distinto. Porque el verdadero riesgo en sus métodos no es que dejen de funcionar, es que se usen sin conciencia de sus límites. Como cualquier peleador no es invencible y nunca lo será, pero mientras su cuerpo siga estructurado, su mente ordenada y su entrenamiento enfocado en preservar lo esencial, seguirá siendo lo que siempre ha sido desde que entró al alto nivel. Un peleador que no necesita ganar la pelea completa, solo le basta con un momento donde pueda conectar su golpe. La historia de Alex Pereira no es la de un prodigio moldeado desde niño, es la de un cuerpo que se volvió fuerte antes de saber para qué y de una mente que aprendió disciplina después de conocer el desorden. Su peligro no nace del gimnasio ni de la jaula, nace de años en el trabajo físico real, de desgaste acumulado, un cuerpo que aprendió a resistir sin manuales y el método llegó después, no para crear algo nuevo, sino para ordenar lo que ya existía. Por eso incluso cuando no domina visualmente, el riesgo jamás desaparece. Alex Pereira no representa el ideal moderno del atleta perfecto, representa algo diferente, la prueba de que la fuerza, cuando se forma primero y se educa después, también puede convertirse en un arma difícil de apagar. Mientras esa coherencia exista, bastará solamente un instante para que cualquier pelea termine y Pereira siga rompiendo récords en su carrera.